Entonces, buenos días nuevamente para todos, para todas. Voy a hacer un breve recorderis como el recorrido del curso, porque hoy como tal estaríamos ya cerrando contenido. Mm, Dentro de 8 días pues tenemos Odisea. 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 Profe. Ay, no me asusté. Imagínense trasnochar ahorita en un coliseo. Qué peligro. Ay, no. Coronavirus para todo el mundo. No, Visión y Acción y Premios Crema. No sé por qué me cruzaron los cables. Pero bueno, están en la jugada, muy bien. Denme un segundo. Bueno, les comparto pantalla. Entonces, vayamos incluso como a recordar cuáles eran los objetivos del curso. Aquí ven en rojo una adición que nos sugirieron desde internacionalización respecto al curso y creo que encaja pues con los contenidos que estamos dando. Entonces la idea era como ver el ejercicio publicitario desde una perspectiva ética de toma de conciencia y responsabilidad personal frente al bien común para restaurar la confianza de consumidores en la comunicación publicitaria en área de una sociedad sostenible. Digamos que está en el tema de toma de conciencia, responsabilidad, confianza y sostenibilidad. Entonces eso es como lo que hemos venido tratando de hacer pues a lo largo del curso. Teníamos como tres grandes bloques. Un bloque que incluso sería transversal, el de la autorregulación publicitaria, pero inicialmente pues veíamos como cuál es el asunto ético en la publicidad, porque digamos, problematizando el mismo hecho de que fuera común considerar que la ética y la publicidad no tenían nada que ver. Ya después lo conectamos con el mindfulness como una manera de ver la realidad que nos ayuda a tomar conciencia frente a lo ético y frente a muchos otros asuntos. Y ya después nos metíamos al tema propiamente de la publicidad, cómo dentro de la publicidad tener una actitud consciente, pues contribuye a abordar ciertos problemas que surgen en el ejercicio publicitario, en la manera como los mensajes se comunican con los públicos y paralelamente pues considerar desde esos problemas pues cómo se debería autorregular el ejercicio publicitario para enfrentarlos. Y ya en esta tercera unidad pues entramos como a casos más concretos, ¿cierto? El greenwashing que veíamos hace 8 días, hace 15 días, aquí ya entremos como a los temas que veíamos en el último bloque. Veíamos primero, bueno, a ver, comenzamos, si no estoy mal, sí, comenzamos a ver casos relacionados con la regulación desde incluso el final de la unidad 2 o el corte 2, con la exposición pues que tuvieron Mariana, Sofía, Valeria y Mara sobre masculinidades. Ya después vimos el problema de la ética en la personalización de anuncios, como en todo el tema digital, con Estefanía, Natalia, Juliana y Angie. Y hoy, perdón, hace 8 días vimos el tema de greenwashing con Pablo, Sebastián, Pablo y Santiago. Y hoy ya entraríamos con el tema del marketing político, que miren, sin planearlo y pues coincidió con el momento de vilo en el que estamos, o pues yo estoy muy a la expectativa de los resultados y pues todo el mundo de Estados Unidos. Creo que es una muy feliz coincidencia para abordar este tema de los debates éticos en torno al neuromarketing político, que es otro escenario en el que algunos de ustedes o ya han incursionado quizás o vayan a incursionar, bien sea a través de agencias o de freelance, pero el marketing político es un tema, digamos, y particularmente lo digital, pero en general
el marketing político seguramente va a seguir teniendo mucha fuerza. Entonces, recordarles que estos tres temas son los que entrarían en un parcial que veríamos no dentro de 8 días por tener premios crema, sino dentro de 15. O sea, el tercer parcial sería la semana de, en diciembre. ¿Qué? Estoy con la lengua trabada. El 19 de noviembre, ¿sí? Para que lo vayan pues teniendo ahí en el mapa. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema como más logístico de lo que queda del curso? Profe, yo creo que no. O sea, hoy tendríamos la exposición, dentro de 8 visión y acción, y dentro de 15, si entendí bien, parcial. Exacto. ¿Y quedaríamos completos o quedaría faltando una sesión o así? No creo que Quedaría una quedamos. sesión más que ya es, pues Ok. nos reunimos y en Ajá, esa socializo notas, resolvemos dudas. Si de pronto hay alguna persona que necesite recuperar, se hace en esa sesión listo. y ya estaríamos concluyendo. Ah, listo, profe, bueno, señor. Bueno, si no hay más dudas, pasaríamos a la exposición del grupo. Laura Melo se comunicó conmigo hoy comentándome pues que tenía dificultades para poder asistir. Entonces pues le dije a ella y le reitero pues al grupo que la idea en estos casos es como preparación para el mundo laboral, enfrentarlo como si estuviera en una agencia y uno de sus compañeros, en una agencia o cualquier otro escenario de ejercicio laboral que en estos días no sé si vieron por ahí en redes sociales que el director del programa, César Castiblanco, estuvo participando en unas charlas en este espacio, ¿cómo se llama? Smart Talks, que organizan Nogma, que es una marca consultora bogotana, creo, eh, que conecta, pues, digamos, a profesionales con el mundo de las agencias, profesionales en publicidad con el mundo de las agencias, y se discutía este tema de cómo el ejercicio publicitario ya no, o sea, cada vez más se diversifica cada vez más, ¿no? No se está ya enfocando solo a las agencias, siguen teniendo mucho peso, pero también está el mundo empresarial, incluso el mundo social, el mundo estatal, el freelancing, los influenciadores, bueno, hay muchas ramas en las que se está desplegando la publicidad, pero en cualquiera de esas ramas creo que sí es importante este ejercicio de que cuando quiera que haya una responsabilidad en grupo, pues si alguna persona no puede asistir, pues el grupo está en capacidad de parte, ¿no? Entonces, pues autorizo ya aquí para que puedan compartirnos pantalla. Eh, Carol, María Camila y Víctor. Listo, profe, un momento, por favor. Eh, Profe, ¿me puede escuchar bien? Sí. Listo. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca del texto que tenía como título Debates éticos en torno al neuromarketing político y pues también comercial. El avance tecnológico y su potencial incidencia en la formación de la opinión pública. Nuestro grupo está conformado por Carol Benjumea, Laura Fernanda Melo, María Camila Pineda y quien les habla, Víctor López. Hola, ¿me escuchan?
Sí, te escucho. Bueno, para poder entonces nosotros definir cuál es la tesis del autor y la pregunta principal, debemos tener claras unos conceptos que son el principio de la autonomía y su papel central en la teoría política. ¿Cuál es el papel central del principio de autonomía en la teoría política? Que este es el que atiende los procesos para la formación de la opinión pública. ¿Y qué es la opinión pública? La opinión pública es algo que se fabrica y no es que se da por el público, sino que se fabrica por el público. ¿Qué es lo que pasa con la opinión pública? Esta se considera una de las fuentes de legitimidad de la democracia esencial. Y este papel en el sistema democrático nos lleva directamente a la influencia que puede llegar a desempeñar la tecnología a la hora de formar o dirigir la opinión pública. Y pues el debate aquí es que si estas nuevas tecnologías pueden poner en peligro la autonomía de la ciudadanía y cómo la construcción de una opinión pública prefabricada, no propia de los públicos, es una de las amenazas principales sobre la democracia. Sigue. Bueno, ¿qué es neuromarketing político? Como tal, no hay una definición muy concreta para el neuromarketing político, pero como lo principal es que quiere conectar de una manera profunda con el nivel emocional del votante para captar su voto. Y usa técnicas de investigación como son psicología cognitiva y neurociencia, como la electroencefalografía, la imagen por resonancia magnética funcional, las cuales se aplican en unos contextos muy concretos en donde se les pide a los sujetos que tengan como una opinión acerca de un político o de una campaña política. Y pues allí por medio de estos experimentos se puede ver cómo el cerebro reacciona y dependiendo de esto se establecen patrones de comportamiento mediante otras como técnicas. Lo que se hacía antes era pues que se influía a las personas por medio de la retórica y ahora como por medio de del neuromarketing político hay otros factores con los cuales se manipula, por decir así, a las personas que no se detectan, como puede ser como la manipulación por hormonas o por los diferentes sentidos. Sí. Teniendo claro estos conceptos, ya vamos con la pregunta objetivo del texto, que sería, ¿la práctica del neuromarketing político amenaza el principio de la autonomía y la construcción de la opinión pública? Listo. Sí. Bueno, ya como planteándonos esa pregunta, venimos a la tesis del autor, de los autores, que son los retos que plantea el neuromarketing político y los temores respecto a la posibilidad de la amenaza al principio de la autonomía. Listo, sigue. Bueno, acá pues podemos ver un pequeño ejemplo de uno de los discursos semanales de Barack Obama y cómo reacciona el cerebro pues ante uno de esos discursos y se utilizó la técnica de la resonancia magnética funcional. Poner el video. Last week, I spent a few days in California, talking with ordinary Americans in town halls and in the places where they work. We talked about their struggles, and we talked about their hopes. At the end of the day, these men and women weren't as concerned with the news of the day in Washington as they were about the very real and very serious challenges their families face every day. Whether they'll have a job and a paycheck to count on, whether they'll be able to pay their medical bills or afford college tuition, whether they'll be able to leave their children a world that's safer and more prosperous than the one we have now. Those are the concerns I heard about in California. Bueno, pues ahí en ese pequeño momento vimos cómo empieza a reaccionar el cerebro, pues de la atención que capta, la autoridad, lo visual, el significado personal en las diferentes áreas del cerebro, pues a medida que va hablando Obama.
y esta es una de las campañas pues, que se realizó por medio de neuromarketing, de técnicas neurocientíficas, como un estudio a las personas otra vez con la técnica anterior, que es la resonancia magnética funcional, y pues ahí se miraba qué partes del mensaje propagandístico le interesaban más a la población. Pues por medio de estos estudios sacaron esta campaña. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung by immigrants. They struck out the distant shores, pioneers who pushed westward against unforgiving wilderness. Yes, we can. Yes, we can. It was the call of workers who organized, women who reached for the ballots, a president who chose the moon as our new frontier, And the king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. Yes, we can. 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 Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can heal this nation. Heal this nation. Yes, we can repair this world. Repair this world. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Bueno, ese fue como el ejemplo de, por medio pues, del estudio del neuromarketing, pudieron sacar esta campaña usando pues artistas y el discurso de Barack Obama, mientras los van como intercalando. Bueno, para continuar, les hablaré acerca de las principales críticas y preocupaciones con respecto al neuromarketing político y comercial. Aquí se empiezan a debatir qué tan efectivos son el neuromarketing y la neuropolítica y sus diferencias. Bueno, el neuromarketing, algunos autores decían que despierta tendencias opuestas entre aquellas que destacan el carácter científico y aquellos que se centran como en el componente estratégico comercial, si realmente existe la posibilidad de mejorar la eficacia comunicativa, aprovechando pues la información que les ofrece y aporta las neurociencias. También es de gran importancia incrementar el conocimiento sobre el ser humano y sus procesos a la hora de tomar decisiones, su comportamiento, ya sea en el ámbito comercial o en el ámbito político. Continúa, por favor. Bueno, los peligros y las limitaciones que comúnmente se asocian al neuromarketing es el cuestionamiento a la eficacia, como ya les dije anteriormente, y el debate ético de las potenciales consecuencias del neuromarketing. Hoy en día el conocimiento sobre el cerebro se ha desarrollado enormemente y pues esto permite conocer mucho mejor el funcionamiento del ser humano, cómo piensa, cómo actúa, cómo se desempeña ya sea en su entorno social, comercial, entre otros. Algunos teóricos han considerado que herramientas como la resonancia magnética funcional, el electroencefalograma y la tomografía de emisión de positones llegarán a aportar toda la información definitiva sobre cómo actúa la ciudadanía, como el votante o como consumidora. Aquí resalto mucho lo que dijo anteriormente mi compañera,
ya que el objetivo principal es conectar de una manera profunda con el nivel emocional del votante, para así captar su voto y para conseguir esto se utilizan técnicas de investigación, de psicología cognitiva, la neurociencia y otras técnicas más avanzadas. Pero hay que tener en cuenta que si no se les aporta un componente crítico puede ser muy peligroso, porque esto puede llegar y puede llevar a los participantes a la compraventa de votos y a la manipulación tanto de la opinión pública y de la autonomía del ser humano. Continúa, porfa. El poder de la persuasión de las neuroimágenes. Esto trae algunas ventajas y desventajas. Las ventajas es que proporcionan una explicación visual sobre los procesos cognitivos y estas se interpretan como evidencias empíricas del origen neural de un comportamiento. Sus desventajas. Es necesario tener presente que el neuromarketing, tanto comercial como político, se encuentran en un estado, por así decirlo, experimental. Y esto quiere decir que sus expectativas no se sabe si serán confirmadas en un futuro. ¿Listo? Bueno, el debate del neuromarketing político. Pues hay muchas críticas y muchas posturas a favor y en contra del neuromarketing político y pues cómo nos podría influir a nosotros. Una de las críticas principales que hacen es que puede llegar a ser capaz de activar el cerebro emocional y como amenazar para sufrir una significativa pérdida de la libertad, porque dicen que si una persona pues que practica el ejercicio de la publicidad sabe cómo activar estas partes del cerebro, pues ahí nos estaría manipulando todo el tiempo. Además que es una amenaza porque según esto puede montar en el poder como dictadores o personajes políticos poco deseables, porque al utilizar estas técnicas pues pueden llegar más fácil a la parte emocional del cerebro. Y además, lo que dije anteriormente, la preocupación por la pérdida de la autonomía de la ciudadanía ante la posible manipulación de las herramientas. Esas son como las posturas que están en contra. Incluso asociaciones de consumidores como Commercial Alert en Estados Unidos han presentado peticiones para poder erradicar estas técnicas y que o sea, que el uso como de la política sea mediante retórica nomás. Los que están a favor del neuromarketing político dicen que pues para defenderse que no es posible llegar a alcanzar tal nivel de influencia a la hora de montar como dictadores o personajes desagradables en el poder y que esta disciplina puede contribuir a mejorar el conocimiento de cómo actúa la ciudadanía política y pues que puede ayudar a ahorrar recursos y evitar el malgasto en campañas que no van a dar fruto alguno. Y también que conoce mejor cómo funciona el ser humano y nuestra relación con la política y pues con los procesos de toma de decisiones. Listo, sigue. Bueno, la neuropolítica es un término que últimamente están confundiendo como mucho con el neuromarketing, pero son cosas totalmente diferentes. Lo que hace la neuropolítica es que nos ayuda a comprender mejor a la ciudadanía en su intención política de voto y cómo funciona el cerebro del votante, cómo éste elige un candidato, cómo nos ayuda a entender cómo actuamos en nuestra condición de votantes y ciudadanos y por qué algunos, digamos, candidatos que están envueltos en escándalos o que imparten discursos de miedo pueden llegar al poder. Listo. Sí. Bueno, ya vamos a empezar pues como a hablar un poco de la relación que tiene el neuromarketing, ya más como con la publicidad, ¿sí? Bueno, digamos que este es como con fines más comerciales, ¿cierto? Si anteriormente el fin era como activar el botón de votar, ahora es como
activar el botón de comprar, ¿sí? Esto inicia básicamente con con electroencefalogramas, ¿sí? Esto se hacía, digamos, como que monitoreando el cerebro y se estudiaban las reacciones digamos, del consumidor, de las personas que en ese entonces eran estudiadas. Se estudian estas reacciones con el fin de pronto de la toma de decisiones, de la toma de compra, para realizar, digamos, como que campañas más acertadas, ¿cierto? Bueno, a continuación pues tenemos como dos videos que van mostrando la reacción del cerebro a medida que van viendo como unas campañas. Bum, bum, bum. Bum, friends sing together. La 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 la. Friends do things together. La 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 la. Friends help you when you're in danger. Friends are people who are not strangers. Friends, friends, friends. La 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 la. Friends, 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 friends. La 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 la. Friends. Fall in love with the outside. Marmot. Bueno, pues ahí veíamos cómo, digamos que la música, la adrenalina activaban como que partes específicas del cerebro y esto, digamos, como que genera una reacción, ya sea, digamos, de aceptación o de rechazo. Digamos que en el video de la parte derecha se veía como el tema de las emociones, cuando generaba como enojo, como frustración, de pronto alegría. Bueno, nosotros constantemente estamos como expuestos a diferentes formas que ya han sido estudiadas, ¿cierto? Para, digamos, como que llegar a nosotros, ¿sí? Estos son algunos ejemplos, digamos, del día a día del marketing comercial, ¿cierto? Que están desde lo más básico, como lo son, ponele a los precios 1,99 al final, para que así tenga como la percepción de ser más barato, más económico, cuando en realidad incluso uno sabe que no lo es, pero aún así termina uno como que generando la acción de compra. También tenemos pues como el tema de los colores, que también fueron estudios que se realizaron, digamos que hace un buen tiempo, y sabemos que cada color va asociado a emociones diferentes, ¿cierto? Entonces acá ya vemos el tema digamos, de los logos de comidas con colores más bien tirando a rojo, a amarillo, a naranja, y tenemos pues como todo este tema de jugar con los colores, buscando despertar ciertas emociones. Y así pues, básicamente como que es el estudio como de los sentidos, ¿cierto? Es jugar como con el tema de la iluminación, los olores, la música y por medio de estos poder llegar al consumidor y alcanzar de él una reacción, alcanzar de él una decisión.
Bueno, en los códigos de publicidad encontramos que tanto en promociones, anuncios, spots, entre otros, deben realizarse con el sentido de responsabilidad social, profesional y asimismo cumpliendo con los principios de competencia leal. Inicialmente podemos ver el código de publicidad que está en pocas palabras, debe hacerse de una forma que no use la confianza de los consumidores, es decir, que se transmita de una forma transparente y veraz, no como abusando de su falta de conocimiento. Bueno, el uso de terminología de datos y datos científicos. Aquí hacer el mal uso de los datos técnicos, ya sea, por ejemplo, en una investigación, ya sea también en citas de publicaciones técnicas o científicas, presentar estadísticas de números, estas no pueden ser exageradas o infladas por alguna declaración sobre algún producto y utilizar también la terminología y el vocabulario científico, de manera que sugiera falsamente que una declaración podría ser verdad, pero realmente no lo es. En la seguridad y salud, pues aquí en esta parte, creo que lo vemos en muchos anuncios, ya que aquí no se puede representar de manera visual o descriptiva prácticas que sean muy peligrosas. Por ejemplo, en algunos anuncios se dice que no hagas esto si no estás acompañado de un adulto, más que todo como para los niños. Y en la protección de datos y privacidad es fundamental garantizar a los individuos, ya sea que participen en alguna encuesta o llenen formularios, que sean conscientes del propósito de la recopilación de estos mismos y de cualquier intención de transferir los datos, ya sea a un tercero para fines comerciales de alguna publicidad o un anuncio. Tienen que ser conscientes de cómo serán utilizados estos datos. Los retos éticos específicos del neuromarketing político, bueno, acabamos como a retomar un concepto que ahorita pues Carol nos hablaba de él y es el tema de la autonomía, ¿cierto? Digamos que la autonomía es un concepto como filosófico y psicológico que quiere expresar la capacidad para darse normas a uno mismo. Esto como que sin influencias externas, sin presiones externas, ¿cierto? También se puede decir que la autonomía es como la capacidad de un individuo para hacer una elección, para la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces digamos que uno como de los problemas, de los errores éticos, es que, bueno, se tiene como el temor de que pasemos de la persuasión a una manipulación directa, ¿cierto? Como lo mencionaba Carol anteriormente. ¿Qué pasa? Que el neuromarketing quiere, que el neuromarketing quiere pues como instalar un mensaje directamente en el cerebro, ¿cierto? Entonces, esto anularía el criterio que tiene el ciudadano para decidir, el criterio y la capacidad que tiene para actuar libremente, pues de acuerdo con su formación de conciencia, con lo que él considere que es correcto. Digamos que otro de los problemas es que se dice que el estudio del neuromarketing no nace directamente de la academia, sino como que de la presión de unos grupos poderosos, digamos, de empresas, para empezar a estudiar este tema con fines más bien económicos. Digamos que se tiene miedo que haya un aumento en la capacidad de la manipulación, ¿cierto? Y que sea puesto en peligro esa autonomía ciudadana. Y el origen principal de la preocupación es como un estudio que realizó Fisher, ¿cierto? Él hizo un análisis de más de 1000 casos y examinó detalladamente una cantidad de empresas, bueno, 13 para ser más exactos,
Estas supuestamente ofrecían un servicio avanzado de neuromarketing, pero la verdad que este estudio arrojó unas grandes falencias, unas grandes deficiencias, más que todo en los niveles de la calidad, en la transparencia y, y en los procedimientos que se utilizaban allí, ¿cierto? Digamos que después de estos estudios, él pudo como que concluir que habían empresas que decían que brindaban estudios de neurociencia, pero la verdad no cumplían con los requisitos. Eh, digamos que también no tenían como confidencialidad, no tenían privacidad con los datos que sacaban, digamos, de las personas. Esto también pues era demasiado cuestionable, no cumplían como con los estándares de calidad. Prácticamente como 3 de esas empresas fueron las únicas como que tenían como que los materiales y cumplían como con todo lo que era necesario. Después de este estudio, y como que tantas críticas que recibe el tema, empiezan a, empiezan a realizarse algo que se llama Advertising Research Foundation. Esto es una serie de estándares de calidad, ¿cierto? Que se está realizando en los últimos años con la intención de regular un poco este tema, ya que digamos que no se está informando al consumidor que quizás en ese momento estaba siendo influenciado por esto. En torno al neuromarketing se han realizado distintos debates éticos, ¿cierto? Desde muchos puntos de vista, ya sea desde, pues mirando como el experto en marketing, mirando a los científicos, mirando a las personas que permiten ese tipo de lectura cerebral y como a las empresas o a los políticos que emplean esto para sus campañas, ¿cierto? Y desde todo punto de vista ha sido como muy cuestionado. Respecto a los expertos de marketing, ellos reciben una crítica muy grande porque se dice que ellos como que aumentan la realidad, exageran como los beneficios de esto y hablan de maravillas como si fuera como milagroso, como si esto fuera como verídico, cuando en realidad es como un anhelo de quedar bien, un anhelo individual de que unos intereses personales de quedar bien en cuanto a sus estudios, ¿cierto? En cuanto a las personas que se hacen las lecturas cerebrales, está el hecho de que muchos de ellos se quejan porque no hay privacidad en el uso de los datos que son obtenidos. Y en cuanto a las empresas que utilizan esto, o en cuanto a los políticos, se habla de que simplemente están interesados como bueno, en la parte económica y que no les importa como que los problemas que puedan salir aparte de esto, ¿cierto? Bueno, ya como conclusiones, tenemos pues como unas de las frases como que fueron más importantes durante todo el texto, y es como una de ellas, tener en cuenta que pasamos de la persuasión a la manipulación, como lo hemos venido pues explicando anteriormente. Y decidimos poner como una pregunta, ya que este tema pues está en debate, y es si realmente se pierde la libertad, ¿sí? Es como la pérdida de libertad, que es como el debate principal que se genera alrededor de este tema. Básicamente podemos decir que todos los problemas que se generan alrededor es como por la falta de información puestas en práctica, digamos, en esta disciplina. Su funcionamiento, su eficacia son muy cuestionados y la realidad en la metodología. Digamos que se dice que si esto fuera como con unos fines más científicos, ¿cierto?
tendría un potencial mucho más grande. Se le podría dar un buen uso, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico. Lo que pasa es que tiene un uso que no es como tan transparente, donde esto llegara a ser como más, digamos que más regulado, ¿sí? Estas técnicas podrían llevar a una comprensión mucho más amplia de la persona y que no se concentre tanto como en un fin comercial y estratégico, sino que tenga como un potencial más científico. ¿Listo, chicos? Sí, no, pues sí quería mencionar también como que otra frase que se encontraba pues en el texto y era como que pasamos de encuestar como que a las personas, ¿sí? Pasamos de realizar encuestas a interrogar cerebros directamente. Y ya con esa frase pues finalizamos. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor, María Camila y Angie, y pues también al espíritu de Laura, que está siendo representado por los tres. Felicitaciones por un muy buen trabajo alrededor de un texto que, si quieres, puedes dejar de compartir, por favor. Listo. Un texto que incluso tenía la prevención de si ponerlo o no, porque en semestres anteriores sentí que, ay, denme un segundo que me acabo de dar cuenta que tengo prendida una lámpara sin necesidad, denme un segundo. Un texto que en semestres anteriores, no sé, les costó mucho trabajo a otros grupos asimilarlo. Aquí veo que, pues, al menos desde la presentación que hacen, se evidencia que hubo una comprensión de un asunto profundo que yo el semestre decía, pero por qué no se capta? O sea, veía mucha dificultad para asimilarlo y quiero destacar a propósito de ese tema lo siguiente. Esto. Ustedes en la exposición resaltaban algo, bueno, muchos aspectos centrales. Aquí voy a, pues, a destacar algunos. Y es que es peligroso no tener un componente crítico, una mirada que no traga entero, ¿no? Perdónenme que vaya a mezclar la retroalimentación a la exposición con la conexión con lo que estamos viviendo en el presente. Pues una escena muy, muy convulsionada, muy, muy polarizada, en la que, por ejemplo, ¿cómo se evidencia ese peligro? Y lo conecto un poco con algo que le escuchaba a otros estudiantes en otra clase a propósito de las elecciones de Estados Unidos. Estábamos hablando de otro tema y salió este tema de las elecciones y un estudiante decía, no, pero ojalá gane Trump. Y yo, ¿por qué? No, porque es que Biden es un violador, un pedófilo, y un masón. Pues me da risa, no estoy diciendo que no lo sea porque no lo sé, pero a veces se piensa que el pensamiento crítico es pelear. Y no, el pensamiento crítico implica cuestionar frente a algo tan delicado como unas elecciones presidenciales. Venga, espere, antes de asumir que efectivamente alguien es un violador, ¿qué conocimiento tiene usted al respecto? ¿Qué ha investigado? No, es que yo vi en un video de YouTube. No, es que el pensamiento crítico de una persona que llega a la universidad, o sea, por Dios, en un país en el que tampoco llegan a la universidad,
no se nos pueden ir ustedes al mercado laboral sin desarrollar esto que evidencian en la exposición. Pensamiento que analiza, que profundiza. Miren la claridad con la que en la exposición comienza. Vea, para entender lo que este autor nos está diciendo, primero tenemos que tener claros unos conceptos. La autonomía, que la señalan al principio y al final la resaltan, ¿no? Como esa capacidad, perdón, decía ahorita Víctor al final, de darse normas a sí mismo. Creo que no lo alcancé a notar. Pero esa capacidad de darse normas a sí mismo, fíjense solo esa expresión, lo poderosa que es, y la cantidad de desafíos que supone para la publicidad cuando hemos caído en una publicidad, especialmente en el neuromarketing político comercial, que logra, por ejemplo, que cuando un ciudadano, pues imaginen, bueno, en este caso fue un colombiano el que me lo dijo, ¿cierto? Pero en Estados Unidos, una de las razones, seguramente, o una de las hipótesis que podemos plantear para que Trump siga teniendo poder después de su desfachatez, es el uso de este tipo de estrategias que infunden miedo, infunden un imaginario, porque esto se contrata, no sé si han visto una serie que se llama Hater en Netflix, y entre muchas otras que están mostrando eso, las agencias de mercadeo que se prestan a los JJ Rendón, el venezolano, para decir, venga, vamos a hacer campaña sucia, vamos a difundir un rumor, ¿no? En grupos de WhatsApp. Pero bueno, ahorita voy a enfatizar más en el caso colombiano cuando complemente con una pequeña diapositiva que también elaboré al respecto. Pero, entonces, muy bien, chicos, porque masticaron el texto, lo comprendieron, entendieron que había que entender la autonomía para poder explicar esto central del autor, y es que el neuromarketing político plantea unos desafíos, ¿sí? No es esa visión ingenua de, ay, venga, entonces, ¿cómo utilizo el neuromarketing para convencer a la gente de lo que me diga el cliente que lo convenza, sin ninguna postura ética, ¿sí? Me gustó mucho cómo lo acompañaron de ejemplos. Frente a los ejemplos tengo un par de preguntas. Bueno, lo primero es si por favor por el chat nos pueden compartir los enlaces, al menos a los dos primeros, el de Obama. No había visto este análisis, me pareció muy interesante. Si nos los pueden compartir, les agradecería mucho a todo el grupo. Eso por un lado. Y muestra pues un interés, una dedicación, leyeron la guía de exposición, claramente identificaron propósito, explicaron o sea, cuando resumían el texto era para responder a lo que identificaron como un propósito. Si bien creo que sí pudo haber un poco más de síntesis, en algunas partes reiteraron, insisto en lo que ha pasado en otros grupos, o sea, los veo encarretados y es mejor atajarlos que empujarlos, entonces muy bien. Ahora, también entendieron, explicaron muy bien que el neuromarketing va más allá, perdón, que la esperen un momento. Gracias por compartir el video. ¿Entendieron la diferencia entre neuromarketing político y neuropolítica? ¿Sí? La neuropolítica iría más allá, ¿cierto? O sea, mientras el neuromarketing político sería yo como publicista en una agencia o como independiente, me vendo a un cliente que me dice, véndame a este candidato como sea y yo lo hago el neuromarketing, pero la neuropolítica justamente incorpora ese componente crítico que estamos tratando de meter como sea por diferentes frentes en sus cabezas y en sus corazones como publicistas. O sea, que este estigma de que la publicidad es solo para vender, lo trascendamos, porque es que el cambio también tiene que venderse. La sostenibilidad, la conciencia, todas esas son ideas que también tienen que venderse, pero ojo, recurriendo a esa arte tan bella de la retórica que viene de los griegos que se mencionaba allí en el texto, y no cayendo en esa persuasión en la que se trata al cliente, al consumidor, al ciudadano como un pendejo,
al que yo simplemente, a ver, lo dramático es que se le trata como un pendejo y voy a decirlo como Facundo Cabral, no sé si han escuchado a Facundo Cabral, esto ya no es un referente académico, sino más, no sé, espiritual quizá, decía Facundo Cabral, es que el problema con el mundo es que hay mucho pendejo. Ahora, ustedes dirán, uy, tan grosero. No, yo mismo he sido un pendejo. Todos somos pendejos cuando no pensamos con la cabeza, sino con los pies, ¿cierto? Ahora, no estoy diciendo que no incluyamos el corazón, pero que conectemos eso, corazón con cabeza, ¿cierto? Y que si nos dicen Biden es un violador, bueno, metámosle cabeza, hagamos una investigación, hagamos un trabajo de grado sobre eso. Pero no contribuyamos a difuminar rumores siendo personas que ya llegaron al mundo universitario, más bien utilicemos ese acceso privilegiado para ir más allá. En ese sentido, ya entro acá una crítica antes de hacerles una pregunta, porque sí sentí que cuando pusieron los ejemplos de la publicidad, los sentí que se quedaron un poco cortos, ¿no? O sea, que nos decían, era donde era, sí, nos decían, no, pues hay unos ejemplos de cómo, miren estas campañas publicitarias en la de la camioneta, se ha analizado qué siente y qué piensa el consumidor, ¿sí? Y creería que hubieran podido llegar un poquito más allá, sobre todo conectar con lo que hemos visto en otras clases y decir, venga, pero las campañas no deberían quedarse solo en, venga, ¿cuál es la emoción que más vende? Si el miedo vende más que el amor, entonces vendamos miedo. No, no, no. Y recuerden lo que leíamos en los textos anteriores. Si bien ustedes van a tener jefes, ustedes van a tener clientes, ustedes también tienen cerebro y que con ese cerebro, cuando vean que una campaña, que un cliente está promoviendo usar el miedo como recurso de venta, ustedes digan, venga, espere, pero es que eso qué tan ético es, ¿sí? Ahora, eso va a ser difícil, o sea, es más fácil ser pendejo que ser crítico, ¿sí? Porque cuando uno es un pendejo útil para los fines de los otros, pues uno no entra en debates, uno simplemente eso sí, creo que puede terminar cargado porque hacer solo lo que los otros le indiquen también es una, o sea, los otros siempre van a querer ponerles a hacer más cosas, pero bueno, en fin. Entonces los vi ahí un poquito cortos. Justamente para que puedan tener la posibilidad de ampliar un poco, quisiera que nos expliquen cómo fue que en esa campaña que nos mostraron en esta, cómo fue que entonces se usaron esos datos que arrojaron los estudios para generar la campaña que nos mostraron después, la segunda. O sea, no entendí bien si este video y el siguiente están conectados, o sea, si nos pueden explicar, profundizar un poco más. Insisto en la pregunta, ¿en qué fue lo que se hizo en este video? O más que, ¿qué fue lo que se hizo? O sea, ¿qué resultados salieron de este análisis y si se usaron para esa otra campaña que nos muestran después? Que también les agradezco si nos la comparten por el chat. No sé si me explico la pregunta. Sí, profe. Son cosas aisladas. Por ejemplo, la campaña fue de 2008 y esta de acá es de 2009. Y es un estudio como puramente científico para ver nomás cómo reaccionaba el cerebro y si tenía, por decirlo así, como un seguimiento a Barack Obama, si la persona seguía como afín a sus ideales. Entonces, de acuerdo a cómo reaccionaba el cerebro, fue que pudieron determinar eso, que como él semanalmente daba discursos, Sí. al dar estos discursos semanalmente hacía que la gente siguiera como apegada a él y a su política, no como que se desligara por completo de su gobierno, porque muchas veces pues un presidente sube al poder y ya, pero él tenía como esa comunicación constante semanalmente dando sus discursos, lo que hacía que la gente estuviera como siempre pendiente y más ligada todavía a su gobierno. Entonces lo que salió como de estos resultados fue eso, que la gente ya despertaba más como algo emocional al verlo hablar, que algo más como racional, por decirlo así. Y pues la otra campaña, la de Yes We Can, un momento, ya qué pena, es que mi perrita tiene tos. Esta campaña de Yes We Can, pues antes de hacerla, hicieron unos estudios de cómo reaccionaban las personas a los discursos de Barack Obama. Y como el que tuvo mejor reacción, ese fue el que cogieron y como que lo mezclaron con celebridades. Entonces, esto causó mucha más respuesta emocional en las personas, pero pues fue construido
con base en un estudio de neuromarketing político. Gracias, Caro. Ahí sigue, y esto ya no tanto, pues no lo alcanzamos a abordar en esta clase, pero ustedes que van a hacer en su momento sus modalidades de grado, dependiendo de la que hagan, pero creo que hay temáticas muy interesantes, ¿no? De mirar estas campañas que activan emociones, ¿qué emociones activan? Si activan la compasión, el miedo. Por ejemplo, solo digo algo, como comparar qué es más si el miedo es más efectivo que la esperanza, y si entonces si el miedo es más efectivo, entonces si los publicistas deberían apuntarle más al miedo, bueno, no sé. Creo que ese tema, pues hay mucho, mucho, mucho por explorar. Puede ser pues muy interesante. Otra cosa que quiero resaltar es una frase que decían, y es que, creo que lo decía Víctor, que en últimas, en la publicidad se trata de alcanzar en el consumidor una reacción, una decisión, pero si quisiera hacer el matiz, digamos que aquí queda un poco enunciado en el texto, está implícito en el texto, que la reacción no es lo mismo que la decisión. Justamente la reacción es más cuando yo detono, si se quiere, un concepto que aparecía en el texto, que creo que ayuda a aclarar más, y es el botón de voto, ¿no? Cuando el botón de voto se activa desde afuera, se está generando una reacción, no una decisión, que justamente es el problema. Por esto pone en jaque la democracia un uso inadecuado del neuromarketing, sea político, pues especialmente en lo político, ¿no? Pero también en lo comercial, cuando se generan, cuando lo que se busca es generar reacciones impulsivas. Ejemplo, por ejemplo, no sé, es que habría que ver los casos, ¿cierto? Pero en el ámbito de las comidas, por ejemplo, generar un antojo, ¿sí? Y apuntarle, por ejemplo, personalizar los anuncios para las personas obesas, estoy especulando un poco por decir cualquier cosa. Eso sería más buscar reacciones, pero justamente a lo que le estamos apuntando en el programa, aquí ya voy más allá del texto, pero el texto sirve para enfatizar que el programa lo que está tratando es de que los publicistas que salgan al mercado laboral ya superen esa idea de buscar reacciones emocionales inconscientes y que contribuyan a que el consumidor tome decisiones conscientes, ¿sí? Dándose cuenta. Que vuelvo y menciono los casos que hemos hablado, casos como Matelsa, que los vendedores le dicen, venga, no compre más de lo necesario, compre lo que necesita. Es un cambio, ¿cierto? Que si bien a corto plazo genera menos ventas, a largo plazo se genera una relación de más confianza, un concepto clave, como veíamos en la introducción al principio, confianza, para tener una relación sostenible con el cliente, pero además un planeta más sostenible, porque si seguimos comprando de manera reactiva, no van a aguantar las finanzas de las familias, pero tampoco va a aguantar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien que conectaron con también con los principios de la autorregulación publicitaria, o sea, los vi muy bien. Quizás por momentos los sentí un poquito dependientes de la lectura, ¿sí? O sea, siento que si bien hubo una comprensión general, a veces está esa dependencia, pero pues digamos que se matiza en el sentido que era un texto de todas maneras complejo, y nuevamente pues felicito a los expositores por un muy buen trabajo, chicos. Quizás en la línea gráfica por momentos sentí que había unidad y por momentos no, pero ya no sé, escucho a los expositores respecto a sus propias opiniones, comentarios. Profe, en cuanto a pues lo que usted habló, pues empezando como la retroalimentación, yo diría que, bueno, hoy en día, aunque estamos como muy como dependientes de los medios o muy expuestos a los medios de comunicación, ¿cierto? Ya muchas personas hemos despertado y sabemos que, digamos, bueno, un ejemplo, la televisión nos quiere como permear y nos quiere pues como mostrar cierta información. Y digamos como que yo siento que ya las personas como que ya no son dependientes solo de esa información, sino que se abren a buscar, digamos, en otros medios para verificar dicha información, ¿cierto? Digamos, si yo veo algo en televisión, me voy a internet a verificar si esto es cierto. Entonces ya hay como ya hay como un criterio, digamos, relacionándolo como algo más actual en cuanto a
las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pude observar mucho como que las personas veían como que los resultados de las encuestas en la televisión y como que no creían mucho y más bien se iban como a páginas más oficiales, a internet, a buscar otros medios para ver como cuál era la verdad, porque ya no se confía como tanto en ciertos medios como lo pueden ser como las noticias. Ujú. Es como una apreciación. De acuerdo, Víctor. Gracias por tu comentario. Mm, Mira que complementa un poco cuando tú nos presentabas la postura de los usos que se hacen en publicidad del neuromarketing para considerar eso, lo que venía pues mencionando, que no caer en ver simplemente estas herramientas desde la perspectiva de cómo las uso para vender, lo que sea, como sea, sino también de pensar las implicaciones éticas de ese uso, ¿no? E ir más allá, trascender esa reducción de la publicidad, una venta de lo que sea, como sea. Gracias, Víctor. No sé si hay algún comentario, pregunta tanto de los expositores como del grupo en general. Profe, que tal vez es curioso ver como el marketing político todavía sigue siendo como la propaganda política, que realmente se ha modernizado, pero que sigue siendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, la propaganda política de Corea del Norte, la de Kim Jong-un y Kim Jong-il, que venden a través del miedo y digamos ese miedo genera como, los vuelve como santos, pues algo así, o sea, como por decirlo así. Y como digamos el marketing político a través de estrategias como tan simples, como que diosifica a estos candidatos y realmente se vuelven como una religión. Entonces es como curioso ver que bueno, la propaganda no se ha alejado del todo y que realmente se ha adaptado como, o sea, como realmente uno no sabe si se ha adaptado como al pensamiento moderno de la gente o si la gente se ha adaptado como a esas propuestas modernas de la política. Entonces es como, o sea, es como ese paralelo y ese que no ha desaparecido pues la propaganda política del todo, entonces es como interesante eso. Muchas gracias, Juan Camilo, por tu comentario. Y fíjense que ya que vamos como cerrando el curso, yo me siento muy satisfecho porque siento que hemos dado unas discusiones que son incluso de nivel, yo lo siento como un nivel de seminario de maestría, ¿sí? Unas discusiones muy profundas y tenerlas con personas que se están formando en publicidad es muy rico porque es romper ese imaginario de que el publicista es una persona solo en función de los intereses comerciales, que no es crítica, que no es intelectual, y eso se está, ustedes con sus su lectura crítica, sus análisis, lo están demostrando. Qué rico además que está quedando grabado. Porque fíjense, incluso lo que nos plantea Juan Camilo es una conexión ya más histórica, ¿sí? Con los orígenes mismos de la publicidad y de la propaganda, ¿sí? Digamos, ese gran estigma que está en los orígenes del uso de los medios, ¿no? Toda la propaganda nazi de Goebbels, ¿cierto? De este asesor de un político perverso con aspiraciones de dominación mundial. O sea, es que uno se siente, yo no sé si les ha pasado, pero últimamente con la pandemia y con tanta cosa que hemos vivido, en Colombia con lo que sucedió el año pasado, de que había policías subidos en camiones amedrentando a la gente en barrios de Bogotá, o sea, una vaina, o aquí, yo al frente de mi casa salí a tocar la paila porque, y yo, pues yo ya no, digamos, mis épocas de estudiante eran pues quizás más activo políticamente, pero ya me había distanciado. Pero hemos visto unos hechos como tan absurdos que es necesario recordar esa historia de los riesgos a los que ha llegado la humanidad cuando una persona perversa usa los medios de comunicación para sus fines de dominación. O sea, eh, eh, hasta me siento raro diciendo esto porque me siento un poco regresando a las épocas de universitario, que era el pensamiento pues de izquierda y Marx para aquí, Marx para allá. Pero aquí ya no es simplemente una cuestión marxista, sino una cuestión ciudadana. Hasta quienes no nos consideran, yo no me considero de pensamiento de izquierda, no,
no, como les dijera yo. Sí, digámoslo así, a calzón quitado, no me gusta un personaje como Petro, pero también creo que en medio de las circunstancias en las que estamos, hacerle frente a cualquier tendencia que parece replicar esos usos de los medios que veíamos a principios del siglo y que casi acaban con la humanidad, pues, no sé. Es que imagínense, o sea, los nazis pudieron haber ganado la guerra, ¿sí? ¿Cómo sería la historia? Ahora, ahí, el profesor Camilo Ríos plantea que la satanización de los nazis es más una estrategia publicitaria de Estados Unidos. Yo hasta allá, pues, no sé, tendríamos que analizarlo con más profundidad. Eh, ¿Algún otro comentario antes de complementar un poquito? Más que, bueno, yo creo que los conceptos están suficientemente claros en la presentación. Simplemente voy a contextualizar con casos concretos recientes del escenario colombiano del neuromarketing. A no ser pues que haya algún comentario o duda de cualquiera de ustedes. Bueno. Pero también traer como a colación, digamos, cuando estaba la campaña de Duque, que yo me acuerdo súper bien que, digamos, yo bajando como por Expoferias una vez y vi una valla que decía, bueno, no decía tal cual, pero decía como vote por nosotros y no quiere otra Venezuela. Entonces, pues claro, o sea, muy buena estrategia porque nosotros vemos como la situación de Venezuela y no queremos estar como tal. Entonces es como esa imposición como de, no tanto del miedo, sino como imposición de situaciones y de comparaciones, no ser como tal. Entonces, como en el ámbito ético está como ese paralelo de no ser como tal para ser como nosotros. ¿Sí me hago entender, profe? Entonces es como, o sea, también me parece muy interesante porque realmente es como cuando uno ya se empieza a dar cuenta como de, como le dije anteriormente, como de la propaganda, en posición de ideas, de opiniones, de pensamientos. Entonces yo creo que a partir de la ética, tanto pues obviamente la que tenemos nosotros, porque obviamente como somos seres humanos tenemos como una ética inherente a nosotros, pero realmente también a través de la ética publicitaria, pues realmente si alguien se va a dedicar a esto, pues ya como que no tomar estrategias tan, por decirlo así, cogidas del libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, Sí, sino sí, como es que sí, es son, o eso. sea, son de manual. Esta idea Sí, del enemigo interno, ¿no? O sea, son unos principios muy básicos. Yo no he leído pues a Goethe, pero entiendo que de ahí viene este concepto de, si tú quieres que una masa te siga, plantea que tú te estás oponiendo a un problema, un solo problema. O sea, no plantees la complejidad de la realidad social, sino plantea un problema y una causa. Entonces, pues ustedes saben cuál ha sido el caballito de batalla en Colombia. Entonces, el problema son las FARC. Oh, no, el problema es el terrorismo y la causa son las FARC. Y las FARC es el mismo Venezuela, es el mismo Cuba. Vuelvo y les digo, yo no soy pro comunismo, ¿sí? Pero de verdad que ya estoy aterrado. A ver, creo que el punto de quiebre fue la victoria de Iván Duque en el gobierno, sobre todo cuestionable en términos de la manera en que se llegó allí. Y que, digamos, eso se venía a venir desde antes con el plebiscito, que justamente el ejemplo que les quiero compartir va de eso. Pues ya, digamos que lo conceptual ya lo han planteado muy bien los expositores. Ah, ya. Simplemente quiero complementar algo que está conectado. Decía Carol en algún momento de la exposición, decía que, digamos que una democracia deja de ser legítima cuando la opinión pública no se fabrica por el público, no que se da por el público. Ah, ya le entendí lo que Carol quería decir. O sea, fue un poco difícil de comprender quizás por el orden de las palabras, o al menos para mí fue confuso, pero ya entiendo. Es decir, lo ideal en la democracia es que el público fabrique su opinión. Ya, perdón, sí, es que ahí está el enredo. La democracia deja de ser legítima cuando la opinión se fabrica por el público en vez de que se dé por el público mismo. Pongámosla en otra frase, o sea, legítimo. El público fabrica su opinión. ¿Sí? Ilegítimo. Si lo legítimo es que el público fabrique su opinión, ¿qué sería lo ilegítimo?
que el público no la fabrique, sino que sea como una opinión prefabricada. Puede ser por medios de comunicación de masas, como la televisión, la prensa. Exacto, que la opinión sea prefabricada por los medios, que es por esto, de verdad, que uno se emberraca, vuelvo y digo, sin aquí pretender dogmatizar, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Adoctrinarlos, pues que además ustedes son personas críticas con criterios, ¿cierto? No los estoy adoctrinando a que sean petristas o de cualquier sector en particular, pero uno sí ve en los medios colombianos una falla demasiado sistemática en todos los medios, Caracol, RCN, que cuando un periodista llega a poner a hablar a la gente, o llega, es que eso es lo que hace, pone a hablar a la gente, un poco como cuando Vicky Dávila o Gurizati, en vez de plantear preguntas abiertas, es como usted porque es terrorista, ¿no? Estoy simplificándolo y ahorita voy a mostrar algunos ejemplos, pero ya entendí, Carol, a qué te referías. Era como un juego de palabras allí, pero veámoslo con un ejemplo. Aquí ya está. El ejemplo es la campaña del no. ¿Recuerdan cuando después del plebiscito, uno de los, entre comillas, líderes del Centro Democrático declaró, digamos, que él fue disidente del partido, seguro porque no le asignaron los cargos que esperaba, y comentó que esa campaña del no al plebiscito se generó buscando que la gente saliera a votar berraca, ¿se acuerdan? Vamos a ver aquí un poquito de la noticia que alude a eso. Juan Carlos Vélez era el personaje. Pero no les estoy compartiendo pantallas. Vélez al diario La República. ¿Escuchan ahí? Sí. Sí, señor. Listo. Las declaraciones del ex senador y gerente de la campaña por el no en el plebiscito, Juan Carlos Vélez, al diario La República, en las que asegura que tergiversaron mensajes y que acudieron a la indignación en lugar de informar sobre los acuerdos, generaron toda una tormenta política. Nuestros periodistas, Vanessa, están listos para ampliar estas y otras informaciones. Empezamos con Rubén Darío Bayona. ¿Qué fue lo que dijo? Catalina, buenas tardes. Mire, este es el artículo de La República titulado "El no ha sido la campaña más barata y más efectiva de la historia", en la que el gerente de la campaña del no, Juan Carlos Vélez Uribe, habla de la estrategia que utilizaron para ganar en las urnas. Dicen que la idea, y por recomendación de estrategas internacionales, era no hacer pedagogía de los acuerdos, sino, por ejemplo, hablar de las posibilidades de que Colombia terminara convirtiéndose en Venezuela. La idea era indignar a los colombianos, dice Juan Carlos Vélez Uribe en esta entrevista, y según él, que fueran a las urnas berracos. El no ha sido la campaña más barata y más efectiva de la historia. Así tituló La República el artículo que puso a la estrategia del no, promovida por el Centro Democrático, en el ojo del huracán. El gerente de la campaña, Juan Carlos Vélez, uno de los alfiles del expresidente Uribe, respondió un extenso cuestionario y dio respuestas como estas. ¿Por qué tergiversaron mensajes para hacer campaña? Fue lo mismo que hicieron los del sí. La campaña del sí fue basada en la esperanza de un nuevo país. ¿Cuál fue el mensaje de ustedes? La indignación. Estábamos buscando que la gente saliera a votar berraca. Y al hablar de la estrategia que utilizaron para ganar, dijo que sacaron provecho de las redes sociales. Unos estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al segmento, en cada región utilizamos sus respectivos acentos. En la costa, individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela. Vélez Uribe señaló en Blue Radio que la entrevista fue acomodada. Entonces le respondo, nosotros no tergiversamos nada, ya que ellos lo hayan acomodado, lo hayan escrito de esa manera, pero yo insistí que la otra campaña fue la que dijo que el 3 de octubre volvía la guerrilla al monte y que el 3 de octubre volvía la guerra al país, lo cual no ocurrió. Sin embargo, desde el diario de La República aseguraron que esas fueron sus respuestas y que todo quedó grabado. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Partido Centro Democrático, no dudó en salirle al paso a esta entrevista y a desautorizar a Juan Carlos Vélez Uribe. Ha dicho que estas declaraciones le hacen mucho daño al partido.
Vamos avanzando, por favor. El senador Álvaro Uribe dijo en Blue Radio que el Centro Democrático está muy ofendido con Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña del No, por sus declaraciones al diario La República. Aseguró que lo que dijo Vélez no es cierto. De donde acá pues aparece el doctor Juan Carlos Vélez tomándose la atribución de interpretar cómo hicimos la campaña. Él tenía una tarea ahí administrativa de recoger unos recursos. No a mí. Me duele mucho decirlo, pero ha hecho un daño muy grande. En Twitter, el senador Ernesto Macías escribió: pido a Juan Carlos Vélez que se someta a la prueba del polígrafo y publiquen sus resultados. En campaña nunca conocí lo que dijo a medios. A través de un comunicado, el Centro Democrático dijo que jamás han mentido. Nuestra campaña no apeló a la mentira ni a la tergiversación de mensajes. Acudió a los argumentos para que las personas votaran a conciencia sobre el gran daño que se hubiese hecho al país si estos acuerdos se hubieran aprobado e incorporado automáticamente a la Constitución. El Centro Democrático negó, además, haber traído asesores extranjeros para la campaña de No en el plebiscito. Importante señalar que a esta hora Juan Carlos Vélez Uribe es tendencia en Twitter y también que según el aplicativo Cuentas Claras, hasta este momento de los 1.300 millones de pesos que dice en esta entrevista que recibió la campaña del No por parte de Juan Carlos Vélez, se han reportado hasta el momento 250 millones de pesos. Desde la sala de redacción, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Rubén, gracias. Son las 12:43 y las reacciones de rechazo e indignación. Bueno, les cuento, digamos, a propósito, pues, insisto, de un cierre como de temas en clase, que yo al momento del plebiscito pensaba, bueno, el tema del voto es algo muy personal, yo, digamos, voté por el sí, hice mi proceso y tal. Jamás creí que fuera a perder el sí, ¿no? Que algo que a nivel mundial causó mucho impacto, especialmente en países europeos, se cuestionaba cómo es que un país puede decir no estamos a favor de un acuerdo de paz, casi que sería único en el mundo. Y después, además de esa decepción, pues llega ya la victoria de Iván Duque, que me tomo el atrevimiento de hablar esto en clase, que debe ser un espacio pues de libre pensamiento, ¿cierto? Incluso de que tengan derecho a ejercer una afinidad incluso con el Centro Democrático, quienes así lo consideren, pero sí me parece que cuando ya uno evidencia que una democracia está en riesgo, ¿cierto? Que a diferencia de lo que decía ahí Vélez respecto a que la guerra no volvió, lo que vemos es que la guerra sí volvió. Aumentaron los números de asesinatos, de masacres colectivas. Asesinatos colectivos lo llamaban pues estos personajes, pero sabemos que son masacres. Pues sí es sano que uno refuerce la idea de que justamente quienes estamos en la academia tenemos una responsabilidad. Aquí no les estoy diciendo que entonces vayan a decirle a sus familiares o en sus redes sociales digan por quién se tiene que votar, pero sí que tenemos al menos la responsabilidad de informarnos más e informar más a los demás, ¿cierto? Para que efectivamente los demás puedan tomar decisiones conscientes, ¿no? Y no motivadas simplemente por reacciones. Ahí nos disculpa Osvaldo por referirnos especialmente al contexto colombiano. No sé tú desde allá de México, ¿cómo ves este tema? Pues precisamente la campaña política que utilizó el actual presidente fue eso, de el convencer a todas estas personas, a sus simpatizantes, de que había que estar en contra de la corrupción, en contra de aquellos políticos que han dejado mal al país. Y pues todos estos años había un resentimiento creciente. Entonces eso fue favorable para él, para que muchas personas votaran a su favor. Y él se jactaba de que iba a ser el Salvador de México, de que iba a arreglar el país, que iba a imponer normas o leyes que permitan que no haya tanta pobreza, pero el problema es que, por ejemplo, algo que se ha distinguido durante el periodo en el que ha estado, pues es que ese mismo odio, por así decir, que ha estado promoviendo ha sido contra las personas
con alto poder adquisitivo. Entonces, prácticamente ahora los que dicen, los que no tienen los recursos necesarios, le echan la culpa a aquellos que sí tienen por su miseria. Entonces, esa fue como su campaña política para poder, pues, tener fortaleza, ¿no?, frente a sus competidores. Y sobre todo algo que lo benefició fueron los problemas de los otros partidos políticos que estaban, que ya han tenido, que tienen una gran desconfianza por parte de la ciudadanía. Pero igual, algo que a mí me parecía mucho ilógico es que él decía, o sea, no me interesa si no gano otra vez, porque no soy alguien que está buscando desesperadamente el poder, ni tengo las ansias de ser presidente. Pero desde hace 18 años estaba intentando llegar a la presidencia y era la tercera o cuarta vez que se postulaba para presidente, ¿no? O sea, era como muy incongruente que decía que no estoy eh, aspirando a ser presidente porque tengo ansias de poder, sino para ayudar a la gente. Pero pues llevaba 18 años intentándolo llegar y nunca se podía. O sea, son cosas como que incongruentes de su campaña, pero repito, sí utilizó muchas veces ese resentimiento que tenía la gente a su favor y eso fue lo que provocó pues que terminara ganando. Muchas gracias, Osvaldo. Muy interesante porque fíjense que no se trata aquí no estamos hablando de que el riesgo de la manipulación del electorado, de la ciudadanía o de los consumidores provenga solamente cuando se defiende o se busca que se elija un candidato de derecha o de izquierda o de centro. Desde cualquier frente se puede caer en esa tentación de usar el botón que activa el voto, las decisiones de las personas desde el miedo, que es de lo más fácil. Es decir, lo más fácil es convencer más que convencer, manipular desde el miedo, ¿sí? Porque en nuestra condición humana a lo que más estamos acostumbrados es al miedo, ¿sí? Especialmente pues en nuestros países latinoamericanos, asiáticos, ¿cierto? Africanos, donde pues tenemos toda una historia de vulneración de derechos que expone más nuestra fragilidad, ¿no? No quiere decir pues que los europeos no sean frágiles, ¿cierto? Pero es distinto que usted pierda el empleo y tenga un seguro del Estado por ejemplo, en el caso de trabajos, se ha constatado incluso universidades, en Medellín se ha constatado casos de universidades donde los directivos decían a los profesores, ustedes tienen que votar por este candidato, pierden el empleo, pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda un desafío pues grande a nivel pues personal y profesional. Queda en vuestras manos saber cómo enfrentar pues esta problemática, ¿no? Este desafío. Si apuntarle al el miedo o apuntarle al trabajo, sí puede ser desde emociones, pero ¿por qué? Es decir, ¿por qué no apuntarle a otras emociones, no? Este debate queda abierto porque muchos pueden decir, no, ¿por qué no hacerlo más efectivo? Bueno, digamos que la pretensión no es darles todas las respuestas, pero sí dejar sembradas algunas preguntas. A nivel conceptual, ya digamos académico, sí me interesa que quede claro de todas maneras los conceptos que hemos visto. Entonces, vamos a entrar por favor al Kahoot, nuestro último Kahoot del semestre. Por favor, ingresan con el siguiente código. Les pido por favor que ingresen con sus nombres, porque sí he notado una muy baja participación en los Kahoot y quiero pues tener en cuenta también este factor, ¿no? Que participen pues activamente en el Kahoot y que quede registrado. Aquí les copio sí, ya les copié el número en el chat. O sea, estamos 28, la idea es que los 28 que me incluyen a mí, que puedan estar los 27 participando en este Kahoot.
Mm, ¿Quiénes faltan, chicos? Para que al menos hoy verifiquemos quienes no participan, ¿por qué no lo hacen? Mm, a ver, yo voy mirando. Alejandro ya está, Angie ya está. ¿Quién es Arcángel? ¿Quién es SC? Porfa, recuerden poner los nombres. Profe, puse las iniciales, perdón. Tranquilo. Mm, Esteban, ¿dónde está? ¿Quién es Seth? Yo. Ah, bueno, gracias. Juan Simón. Pablo Cardona. Yo ya estoy entrando, profe. Ah, listo. Juan Esteban Carmona. Sí, presente, profe. ¿Tú ya estás en el Kahoot? Profe, no, es que yo me conecto del celular, me quedan, pues, no me da para jugarlo. Ah, bueno. Para que en tu caso, pues, y en los demás que tengan dificultad tecnológica, hacerlo, pues, mentalmente ahí en pantalla. ¿Listo? Entonces vamos con estos 20. Pablo, ¿ya pudiste conectarte? No, profe, no me quiere dar el código. Vale, para que, pero si, no. No, pero si ves aquí mi pantalla, pues, para que entonces al menos puedas hacerlo mentalmente, ¿vale? Listo, profe, de una. Fíjense cómo caen en las piedritas, no, no es, o sea, no me río de malo, sino que bueno, de esto se trata de verificar, no solo que estemos conectados, que estemos, que nuestro cuerpo esté ahí frente al computador, sino que mentalmente e intelectualmente estemos conectados con lo que se va explicando. O sea, ¿quién nos explica por qué la neuropolítica no es tan antiética como el neuromarketing? Es decir, ¿cómo podemos descartar la opción roja? Pues porque la neuropolítica se encarga de estudiar por qué es más afín como algún candidato, algún partido,
y el neuromarketing lo que hace es como llevar a la intención del voto por medio de, como de las emociones y eso. Ujú. Gracias, Caro. O sea, efectivamente, ¿no? El neuromarketing va más allá. Perdón, perdón. La neuropolítica va más allá. Sí, es más crítica, podríamos decir. Respeta la autonomía y lo que busca es justamente comprender por qué es que una persona se deja manipular, por ejemplo. La neuropolítica tendría ese poder. Es decir, la crítica del texto no es a lo no es a lo neurológico. Lo neurológico nos puede dar datos muy interesantes, pero que lo veamos con una mentalidad crítica, política, de tomar partido, no simplemente decir, no, todo vale, ¿no? Lo que tanto criticábamos, pues el todo vale. No, no, no. Venga, ¿cuáles son los límites en el uso de esos análisis neurológicos? Y el verde no va más allá del neuromarketing, al contrario, justamente es más ética, ¿sí? Y promete más de acuerdo a los autores, ¿no? Para otra persona, para JJ Rendón, el asesor venezolano que apoyó la campaña a Juan Manuel Santos y después paradójicamente, o no paradójicamente, justamente porque no tiene convicciones éticas, JJ Rendón dice, la ética es para los filósofos, él así como apoyó primero a Juan Manuel Santos, después apoyó el no, es decir, completamente opuesto a Juan Manuel, a su cliente, ¿no? O sea, no tienen lealtad con nada, sino con el dinero. Ahora, entonces esta pregunta ya nos lleva, bueno, ¿en qué se basa entonces el neuromarketing? Fíjense que entonces sigue la confusión, que si se basa en la visión autónoma, o sea, si el neuromarketing político no se basa en una visión autónoma del electorado, ¿qué enfoque sí se basaría en esa visión autónoma? Profe, de pronto podría repetir la pregunta, por más que no alcancé a escuchar. Aquí nos está diciendo Kahoot que el neuromarketing político, pues por lógica, aquí nos está diciendo que no se basa en una visión autónoma del electorado, ¿sí? ¿Qué enfoque? Que no, porque si fuera que sí, entonces la respuesta correcta sería el azul. Se los planteo de otra manera y aquí están los juegos de palabra que exigen como ese mindfulness en la lectura de la pregunta. Nos está diciendo que el neuromarketing político sí se basa en una perspectiva heterónoma del electorado y que en consecuencia no se basa en una visión autónoma del electorado. Entonces les pregunto lo siguiente, ¿qué enfoque de análisis neurológico sí se basaría en una visión autónoma del electorado? ¿Qué enfoque discutido en el texto? La neuropolítica. La neuropolítica. Entonces, efectivamente, son juegos de palabras. El neuromarketing tiene el énfasis en la idea de vender, de activar el botón de compra, ¿sí? Que por ese énfasis, entonces, tiene una visión heterónoma. ¿Qué significa heterónomo? Los ayuda un poco. Si ser autónomo, como nos decía Víctor, es dárselo las normas a sí mismo, ¿qué sería entonces lo heterónomo? Que sería como influenciado por el poder de otra persona o, digamos, la toma de decisiones de otra persona, así.
exacto, o sea, Como ya no es voluntario. exacto, la heteronomía estaba representada en la exposición a través de esta imagen. En el neuromarketing, marketing es el comunicador que sirve a los intereses de quien le pague, el que manipula, bien sea el ciudadano o al consumidor, en el neuromarketing. ¿Sí? Caso contrario a la neuropolítica, que, o sea, neuromarketing y neuropolítica no son lo mismo, es lo que nos está diciendo los autores, entre otras cosas. Y los autores nos están invitando a que enfoque al neuromarketing político o a la neuropolítica. A la neuropolítica, pero al final con la invitación de que, pues como lo decían los compañeros en la exposición, esa intención se extienda hacia la parte comercial. Exacto. Es decir, fundamental, o sea, que no dicen que no se haga marketing, sí, listo, se puede hacer, pero que tenga una base política, crítica, respetuosa de la democracia. ¿Sí? Profe, como que siga siendo basado en ese principio que se mencionaba inicialmente de la autonomía, o sea, como que tanto las decisiones políticas que nosotros como ciudadanía tomemos sean basadas desde esa autonomía, pero también las decisiones de, como de compra o de escoger una marca u otra, y también lo que hagamos como publicistas, ¿no? Pues es como mi inferencia o comprensión de todo el asunto. Exacto, o sea, no se trata de abandonar los estudios del cerebro, sino de que los estudios del cerebro no se hagan para tratar a la gente como simples medios para venderles cosas más allá de su conciencia, ¿sí? Sino al contrario, es apuntarle a una relación consciente con el consumidor, con el ciudadano, ¿sí? Bueno, me están diciendo en el chat una persona que se ve borrosa la pantalla. ¿Todos ven borrosa la pantalla? No, yo lo veo bien, sin problema. Ah, bueno, entonces debe ser de la conexión en ese caso. Bueno, y la 3 decía, una visión responsable del el electorado. No, porque, a ver, si a uno, volvemos a la imagen. Si el electorado es manipulado o los consumidores son manipulados en el neuromarketing, ¿se puede decir que esa es una visión responsable? No. Ni Porque desde el está, punto de... pues, sí. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, profe, no bien pueda. No, dale, dale. Pues iba a decir que la idea es que la compra que nosotros hagamos sea voluntaria. Pues como mencionamos hace unos momentos, que no sea como heterónoma, sino autónoma. Pues justamente la neuropolítica busca que podamos ser, o sea, tanto que quienes hacen la comunicación sean responsables, o sea, que respondan por sus actos y le pongan límites, pero que también esa forma de hacer las ventas de ideas o de servicios promueva unos actos responsables de los ciudadanos. Uno solo puede hacerse responsable de lo que decide. Entonces, la idea es eso, promover publicistas y ciudadanos más conscientes, autónomos y responsables. No irresponsables, sino irresponsables. Bueno, miremos una última preguntilla. Recuerden no lanzarse, o sea, aquí lo importante no es la rapidez, que Kahoot califica la puntuación también teniendo en cuenta lo rápido, no. Lo importante es que puedan analizar con calma, sesudamente, conscientemente la pregunta.
Muy bien, bueno, ahí vamos mejorando la comprensión. ¿Por qué no podría ser lo que piensan la mayoría de los ciudadanos? Profe, yo pienso que es porque si se estaría como negando la opinión de la otra minoría. Ujú. Entonces, o sea, nos están diciendo como es la opinión pública, no la opinión de la mayoría. Entonces, pues que sea pública involucra tanto la mayoría como las minorías, como un general. Gracias, Benjamin, efectivamente. ¿Y las emociones de los ciudadanos no? ¿Por qué? Supongo que es porque la opinión debería ser emitida desde el raciocinio y no desde el sentimentalismo, que es como lo que vimos también con lo del plebiscito y todo eso, que o sea, como que se prioriza como ese sesgo de la emoción sobre la razón y así se mueven las masas, lo cual es muy sucio, no se debe hacer. Efectivamente. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas, quejas o reclamos? Bueno, entonces yo me quedaría con los expositores. Recuerden, la próxima semana estaremos en Visión y Acción, no habrá clase. Mm, y nos vemos dentro de 15 días para el parcial. Está bien, profe. Listo, profe. Listo, profe, gracias. Entonces, ¿el próximo jueves no tenemos clase? Listo, profe, gracias. No, Osvaldo, yo no sé Ok. si ya les llegó una comunicación sobre Visión y Acción. Profe, ¿dónde se puede ver eso, los horarios y todo? Yo estoy pendiente, déjenme, esperemos a ver esta semana si nos llega alguna comunicación, porque yo también estoy pendiente de la información y cualquier cosa me escriben o sea, no, si el lunes de la próxima semana no las han escrito, me escriben por favor y yo consulto también a ver cómo va a ser el canal de información, porque sí creo, por ejemplo, Osvaldo, que tú puedes participar también. Sí, ya me habían comentado, de hecho, sí, pero no, o sea, no sabía que era la siguiente semana. Sí, creo que debe estar pendiente que les llegue pues una invitación formal. ¿Quiénes se han inscrito? Profe, eso no necesita Hay que inscripción. inscribirse, ¿no? Ah, no sé, perdón, es que yo tampoco, es que yo no, digamos, yo no organizo el evento, entonces estoy un poco perdido también, pero déjenme, yo también me informo y cualquier cosa nos comunicamos por correo para que puedan asistir, para que puedas estar también, Osvaldo. Perfecto, muchas gracias. Ustedes. Cuídense mucho entonces, chicos. Gracias igualmente. Cuida mucho. Ustedes, gracias, lo mismo. Gracias, profe. Chao, Feliz día. profe, chao. Chao, a ustedes. Chao, profe, gracias. Chao, a ustedes. Bueno, entonces aquí estoy con Carol, María Camila, Víctor. Dime, Benjamin, ¿tú te vas a quedar para tutoría ahorita? No, bueno, sí me gustaría, pero no, profe, si algo lo planteamos en la última clase, así como que ya, pues ya, como ya hayamos abarcado todos los contenidos, no hay problema. Listo. Lo que le quería decir era respecto de la, de la modalidad de grado. Entonces voy a estarle compartiendo, Dios mediante, de aquí a mañana el formato ya diligenciado para como empezar el proceso, pues sí, en la medida que se requiera. Listo, Benjamin. Así quedamos entonces. Vale, bueno, señor, muchas gracias. Feliz día. Un gusto, lo mismo. Gracias. Vale, Chao. chao. Chicos, no, pues de nuevo felicitaciones por su trabajo. Pues yo ya les he hecho la retroalimentación. La nota que yo les asignaría sería un 4.7, pues valorando todo lo positivo del trabajo y también siendo un poco crítico respecto a quizás un poquito de falta de crítica en cuanto a la conexión con la carrera cuando ponían los ejemplos. Pero de todas maneras no le quita, pues no demerita de un trabajo muy bueno. No sé qué opinan ustedes. Profe, pues esa partecita sí nos vimos como cogidos, por decirlo así, porque como le correspondía a nuestra compañera, pues
pues nosotros, o sea, sabíamos de qué se iba a hablar, pero no como mucha profundidad. Entonces ahí sí pues fue como un error de nosotros. Y pues dado que ella también nos avisó 10 minutos antes de la clase, pues como muy duro preparar también algo como más allá de lo que nosotros ya sabíamos que se iba a hablar, como para profundizarlo, pero pues sí. Te entiendo, Carlos. Sí, ahí digamos, como les comentaba en el correo, el aprendizaje queda también para el tema del mundo real, ¿no? Eso puede pasar en la realidad. Y si bien creo que estuvieron muy bien organizados, pues sí, ahí queda el desafío, cómo responder por un trabajo grupal cuando alguno de los miembros o sus tareas faltan por las razones que sean. Pero en todo caso creo que lo libraron bien. Profe, muchas gracias. A ustedes, Carol. No sé si tienen algún otro comentario, duda, queja o reclamo. No, profe, la verdad no. Yo sí tengo una duda, pero por algo que le escuché a Benjamín, que es fuera de la clase. Sí, sí. Por lo de las modalidades de grado. No sé si me puede explicar eso. Sí, si quieres, por favor, me envías un correíto, porque esto yo lo manejo todo por correo. Entonces, yo ahí les envío un instructivo general, y dejo como ese registro para que pueda tener un seguimiento de cada caso en el papel que yo cumplo, que es básicamente asesorarlos antes de definir la elección que van a hacer de modalidad. Listo, profe. Sería eso nomás. No sé si mis compañeros tienen algo que aportar. No, profe, me parece pues muy acertado lo que dice y no, pues muchas gracias. A ustedes, Víctor. Sí, profe, muchas gracias. Realmente yo pensé que sería muy difícil como el aprendizaje durante todas estas clases, pero no, han sido muy nutritivas en nuestro conocimiento y demás. Ha aportado mucho realmente. Qué bueno, María Camila, realmente me alegra. Yo pues también sé que es todo un desafío, por momentos es agotador, esto de la virtualidad, pero bueno, digamos que en medio de esa dificultad pues estaba también como la oportunidad de un currículo nuevo, renovado, que para nosotros los docentes también es nuevo y también aprendemos muchísimo. Créanme que yo también sigo aprendiendo mucho de estos seminarios y me alegra mucho ver el nivel tan bueno que han tenido ustedes en la exposición y en general el grupo ha tenido un nivel muy interesante. Bueno, chicos, entonces así quedamos. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Vale, Que tenga una chao. excelente semana. Bien. Chao. Muchas gracias, lo mismo a ustedes. Porfa, le comentan la nota a Laura, porque la idea es también dejar la nota grupal, pues no ponerla a hacer otra exposición. Listo, profe. Gracias, chicos. Bueno, hasta luego.